En febrero de 2026, por primera vez en la historia, Occidente atacó directamente a Persia. El Talmud dijo que eso pasaría. Y dijo algo más. Que cuando eso sucediera, el tiempo se habría acabado casi por completo. Hay una pregunta que ningún canal de noticias está haciendo. ¿Y si el Estado moderno de Israel no es el Israel bíblico? No lo digo yo, lo dice la misma tradición rabínica. Y lo dice con 2000 años de anticipación. El Talmud llama Edom a Roma y dice que el orden romano dominaría el mundo hasta el momento mesiánico. ¿Qué es Roma hoy? El sistema financiero occidental, el dólar, las bases militares en el Golfo, la tecnología de control, los tratados que solo aplican a los débiles. ¿Y Persia? Persia sobrevivió, se llama Irán, y el Talmud dice que Roma y Persia pelearían una vez más alrededor del nombre de Israel. Pero hay algo que casi nadie sabe. Cuando el profeta Abdías habló del regreso de los exiliados, mencionó un lugar. No habló de Europa, no habló de Rusia, habló de Sefarad, España, y sus descendientes dispersados hacia América. Si el archivo espiritual más importante de la humanidad no está en Jerusalén ni en Nueva York, y si está encerrado bajo los nombres ibéricos en el norte de México, en Colombia, en Argentina, en toda América Latina. Este no es un video de profecía. No voy a decirte que el fin del mundo es mañana. No voy a venderte miedo ni certezas baratas. Lo que voy a hacer es algo mucho más difícil. Voy a mostrarte las fuentes, las originales, las que tienen 2000 años, y voy a preguntarte si lo que está pasando en el mundo hoy tiene o no tiene coherencia con lo que las fuentes anticiparon. Y si la respuesta te incomoda, eso es el Zohar haciendo su trabajo. En el Tratado de Avodah Zarah, folio 2b, en el Talmud, dice algo que durante siglos pareció historia antigua. Con respecto a estos, Roma y Persia, su reino se extiende hasta la venida del Mesías. Detente, piensa en lo que acabas de escuchar. El Talmud no dice que Roma y Persia existieron, dice que su Malhut, su soberanía, su dominio civilizacional llega hasta el mismo momento de la redención, lo que significa que todavía no llega el Mesías. Roma y Persia siguen operando, bajo otros nombres, con otras banderas, con otras monedas, pero con la misma lógica. ¿Qué es Roma hoy? El sistema financiero occidental, las sanciones que solo aplican para los débiles, las bases militares en 80 países, el dólar como idioma universal del poder. ¿Y Persia? Persia no desapareció, se reorganizó. Hoy lleva el nombre de Irán, conserva la misma memoria de grandeza milenaria, la misma resistencia al orden romano y la misma capacidad de desafiar la hegemonía occidental desde el corazón del mundo. Y el Talmud en Yomá 10a incluso anticipa la ambigüedad del desenlace. Persia caerá en manos de Roma, o Roma caerá en manos de Persia. Dos tradiciones que no se ponen de acuerdo. Como si la fuente supiera que el resultado importa menos que el hecho de que ambas se destruyen. Aquí viene la parte más incómoda y la más necesaria. El Estado moderno de Israel nació en 1948, pero nació mediante categorías completamente europeas. El nacionalismo del siglo XIX, la diplomacia colonial británica, la Declaración Balfour, el derecho internacional europeo, el capital financiero occidental. Theodor Herzl, el fundador del sionismo político, era un periodista vienés que usaba corbata, que soñaba con un Estado judío moderno a imagen de los estados europeos de su época, no un profeta hebreo. Un periodista europeo laico con una idea brillante y políticamente realista. Esto nos obliga a una distinción que el debate público evita sistemáticamente. Hay 4 cosas distintas que solemos confundir.
Israelí es una ciudadanía moderna. Israelita es una identidad bíblico-covenantal. Judío es una categoría religiosa, histórica y étnico-cultural compleja. Sionista es una ideología política del siglo XX. Confundirlas no es un error inocente, es la fuente de casi todos los debates envenenados sobre este tema. La tesis que proponemos no es que los israelíes no son judíos. Eso sería simplismo. La tesis es más precisa y más incómoda. Que el aparato estatal puede portar el nombre de Israel y al mismo tiempo operar con los instrumentos de Roma. El Talmud tiene un nombre para eso también. En Abodá Zará 11b describe a Esaú montado sobre Jacob, al sano cabalgando al cojo, y concluye con una frase que los rabinos pronunciaron en voz baja durante siglos. Ay de Esaú cuando Jacob se levante. El 31 de julio de 1492, 3 meses después de que Colón zarpara al mismo puerto de Palos, el último barco cargado de judíos abandonó España. Iban hacia el Mediterráneo, hacia el Imperio Otomano, hacia el norte de África. Algunos mucho más tarde también llegarían a América. Lo que se fue en esos barcos no era solo población, era un archivo. Hay un versículo del profeta Abdías, el libro más corto del Tanaj, apenas 21 versos, que la tradición judía tardó siglos en leer correctamente. El versículo 20 dice: y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Nótese la precisión. No habla de los exiliados de Israel en general. Habla de los exiliados de Jerusalén, de la ciudad del templo, de la realeza davídica, del sacerdocio levítico, los portadores de la memoria más densa. Y los manda a Sefarad, a España. ¿Coincidencia? El mismo Sefarad donde siglos después emergería el Zohar. El mismo Sefarad donde la escuela cabalística de Girona desarrollaría la mística judía medieval. El mismo Sefarad donde tras la expulsión ese conocimiento viajaría hacia Safed, hacia Ámsterdam, hacia Estambul y hacia América. Hay un hombre que el norte de México debería conocer más de lo que conoce. Luis Carvajal del Mozo. Benevente, España, 1556. Ciudad de México, 8 de diciembre de 1596. 30 años de vida. El primer escritor judío de América. Su tío, Luis Carvajal el Viejo, fue el fundador del nuevo Reino de León. El territorio que hoy incluye Monterrey, Apodaca, San Pedro Garza García. Un converso portugués de familia judaizante al que el rey Felipe II otorgó el insólito privilegio de llevar 100 personas a colonizar el norte sin demostrar limpieza de sangre. Lo que trajo en estos barcos no eran solo colonizadores, eran sefardíes portadores del archivo. Carvajal del Mozo sabía rezar en hebreo. Traducía el Deuteronomio al castellano. Escribía salmos y ayunaba Yom Kippur sin que nadie lo supiera. Y cuando la Inquisición lo agarró, confesó en los registros que sobrevivieron casi 5 siglos que en el convento donde estaba preso leía Maimónides en secreto. Fue quemado vivo, su madre y sus hermanas también. Sus nietos y bisnietos fueron marcados con el estigma durante 2 generaciones, excluidos de la universidad, del ejército, de la administración colonial. Sin embargo, sus memorias sobrevivieron. Desaparecieron en 1932 y fueron recuperadas en 2016. ¿A quién le interesa que ese archivo no desaparezca? Al mismo que no pudo quemarlo la primera vez. Ahora viene la hipótesis, que no tiene precedentes en la literatura académica. La que propongo a debate, la que quiero que refutes o que confirmes en los comentarios. La tradición hebrea reconoce 4 niveles de interpretación de la Torá. Sus iniciales forman el acrónimo
Pardes. Peshat, Remes, Trash y Esod. El orden es ascendente. Empiezas en la superficie del texto y terminas en el secreto, Sod, de misterio, corona del estudio. Ahora observa las consonantes. PRDS. Si tomas la última letra, la S de Samej, que corresponde a Sod, el secreto, y la mueves al inicio, obtienes SPRD, Sefarad, como Pardes invertido. No es etimología. Eso no lo estoy afirmando. Es una lectura de Sod, el espacio donde el secreto no concluye el estudio, sino que lo inaugura. Quien llega a Sefarad llega por el exilio, no por la graduación. Recibe el misterio antes de la superficie, porque la expulsión le arrebató el acceso ordenado. Y eso explica algo que ninguna otra teoría explica. ¿Por qué fue precisamente en Sefarad donde emergió el Zohar? Porque fue en Sefarad donde la Cábala alcanzó su forma más alta. Porque Sefarad no era un destino de dispersión, era el lugar donde se cargó el pasaje de regreso. Una última pieza antes de cerrar. El Rab Yehuda Ashlag, el Baal Hasulam, el cabalista que en el siglo XX escribió el primer comentario accesible del Zohar, lo dijo de frente. La difusión de la sabiduría de la Cábala en las masas es lo que se llama el shofar del Mesías. No la llegada de un individuo, la difusión del conocimiento. El momento en que el Sod, el secreto, llega a las masas, a las naciones, ese momento es el shofar. Sobre el Zohar y la Cábala, no tiene precedente en la historia. ¿Es eso el shofar sonando? Lo que en 2026 hay disponible en español, en YouTube, en Facebook, en podcasts, sobre el Zohar y la Cábala, no tiene precedente en la historia. ¿Es eso el shofar sonando o es solo algoritmo? Tú decides. Resumamos lo que hemos propuesto. 1. Roma y Persia operan bajo otros nombres, y el Talmud lo anticipó como una de las señales del tiempo mesiánico. 2. El Estado moderno de Israel puede ser analizado como una entidad que porta el nombre de Jacob, pero que en muchos aspectos opera con los instrumentos de Esaú. Eso no es antisionismo, es la distinción más importante que la propia tradición hebrea pide que hagamos. 3. Sefarad no fue un destino de exilio, fue el repositorio del Sod, y ese Sod viajó con los conversos hacia América. Llegando al norte de México, sobrevivió hogueras y todavía no ha sido plenamente recuperado. 4. La hipótesis Pardes Sefarad no es una doctrina rabínica, es una propuesta hermenéutica que someto a escrutinio. Refútala, defiéndela, pero no la ignores. Y 5. La pregunta que importa no es quién tiene la sangre más pura, ni cuándo exactamente es el fin, ni cuál individuo lleva el nombre correcto. La pregunta que importa es esta. Y la dejo como la dejó el mismo Rambam hace 900 años. No solo la tribu de Leví, sino cualquiera de los habitantes del mundo cuyo espíritu lo impulse generosamente a estar ante Dios para servirlo. Es santificado como santo de los santos. ¿Dónde se manifiesta Jacob? Donde hay memoria sin arrogancia, linaje sin idolatría racial, justicia sin propaganda, secreto sin fraude y nombre sin usurpación. El artículo académico completo con todas las fuentes, los folios exactos del Talmud, el Zohar, el Rambam, la historia de Carvajal, los datos verificados de la guerra de 2026 está disponible en la descripción. No te pido que estés de acuerdo, pido que lo leas, que lo pienses y que vengas a los comentarios a debatirlo. Porque el Zohar no está hecho para ser admirado desde lejos, está hecho para debatirlo, cuestionado, vivido. Si te movió algo por dentro, si te perturbó, si te dio esperanza, si te generó preguntas que no tenías antes, ese movimiento es el punto. Suscríbete. Comparte con alguien que lo necesita y dime en los comentarios en dónde crees que está Jacob hoy.